Está trabajando en vivo Jorge Escurra, adelante. Muchas gracias y bueno, dando también seguimiento a lo que tiene que ver con el Papa Francisco, recordamos un poco lo que fue o lo que fueron aquellos días de visita del Santo Padre a nuestro país. Hablamos de los días 10, 11 y 12 de julio del año 2015. Este año justamente se cumplen 10 años de aquellas jornadas maratónicas y también históricas dentro de nuestro país, teniendo en cuenta la visita de este líder mundial. Hablamos del líder de la Iglesia Católica. Y uno de los que estuvo allí muy de cerca con el Papa Francisco fue Rodrigo Hermosa, quien en ese momento tenía 12 años y era parte del coro de niños que recibía al Papa Francisco en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Y llegamos aquí hasta su lugar de trabajo para un poquito rememorar aquella época. Rodrigo, hoy ya a 10 años de aquel momento, ¿qué nos puedes decir al respecto? Todas las enseñanzas que nos dio Padre Francisco en aquella jornada. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, la verdad que fue un momento emocionante y un poco atrevido de mi parte, ¿verdad? La verdad que no supe en el momento saber explicar qué fue el sentimiento. Me atreví en un lapso de segundos a solicitar poder hablarle al oído, ¿verdad? Y bueno, pedir porque pueda pasar a saludar a mis compañeros del coro, que cuando pasó fue todo un descontrol, ¿verdad? Exactamente. Justamente la fotografía que se había hecho viral es la tuya, hablándole muy íntimamente a... Sí, la verdad que como te dije fue un acto atrevido de mi parte. La idea o lo que estaba marcado era poder entregarle algunas cosas al Papa y bueno, en ese interín solicité hablarle y me acerqué directamente al oído, ¿verdad? Por suerte aceptó que le pueda hablar y bueno, lo primero que se me ocurrió fue que pueda pasar a saludarle a mis compañeros y que ellos puedan compartir también lo mismo conmigo. ¿Puedes relatarnos justamente el momento segundo a segundo que se dio en aquel entonces? Él llegó y ustedes en qué sector estaban, ¿cómo fue que se dio ese acercamiento tuyo con el Papa? Sí, nosotros estábamos marcados que íbamos a pasar a entregarle algunas cosas al Papa, creo que era un ramo y algunas cosas de filigrana. Como parte del coro estábamos en la tarima y unos minutos antes de que él llegue y se siente y esté ahí con el señor presidente, en ese momento era Cartes, bueno, nos apartaron y se había hecho un sorteo entre los chicos del coro quienes iban a entregarle las cosas de filigrana, los obsequios de filigrana al Papa y bueno, salimos sorteados Janina Ferrari y yo. Y bueno, ahí nos fueron marcando el paso. Cuando había otra chica también, otra niñita que iba a entregarle unos ramos, bueno, nos juntaron los tres y cuando nos dijeron que podíamos pasar, nos fuimos acercando de a poco al Papa, ¿verdad? No estaba marcado de que nadie te iba a hablar, sino que era entregarle y volver. Y bueno, en ese interín se me ocurrió y me acerqué y le hablé directamente. ¿Qué sentiste en aquel momento y qué recordás de aquel episodio? Y fue un momento emocionante, ¿verdad? Como te dije, en el momento no me di cuenta de lo que había sucedido. Sin embargo, hay una foto donde todos los niños del coro se van junto a él y yo me quedo parado en el fondo porque fue un momento que no esperaba, ¿verdad? Y bueno, al volver recién a nuestro lugar de ensayo, donde yo cuando le vi a mis papás, ahí fue donde reaccioné y me maté a llanto, ¿verdad? Después sí fue toda una secuencia de entrevistas, de emociones, hasta que me pude dar cuenta, ¿verdad? Que fue un acto muy lindo y bueno, hasta ahora de grande se sigue recordando mi familia. En aquel entonces un niño y ahora un joven. Como joven católico, ¿qué nos puedes decir del Papa Francisco? ¿Qué representa, por ejemplo, para vos, dentro de lo que es la iglesia y la juventud misma católica, el Papa Francisco? Mira, yo vi muchas entrevistas y muchos videos de él. Siento que era una persona obviamente bastante abierta, ¿verdad? Coincido con muchos de sus pensamientos. Y bueno, hoy me levanté con la noticia de que ella no está, ¿verdad? Fue la única vez que le pude ver allá en el 2015. Y bueno, una lástima porque siento que era un papa muy, muy carismático, muy bueno y no se cerraba nada. ¿Algún mensaje que se te haya quedado impregnado? El que dijo cuando vino acá que era que hagamos desastre, algo así, que hagamos lío. Ese es el mensaje que se me quedó. Lío dentro de todo bueno al final, ¿verdad? Organizarse bien, como se dice, ¿verdad? Y ahora, dentro de lo que es el grupo de coro, ¿ustedes siguen en contacto?
Yo seguí en contacto unos años después, nos quedamos como coros, como el coro de niños del Papa. Estuvimos actuando en varios lugares, hasta que por motivo de la natación, porque yo soy el primer nadador paralímpico, entonces tuve que dejar, ya no me conseguía como los horarios, digamos, ¿verdad? Y hasta hace poco creo que hubo una intención de reubicarla a todos los niños de esa época, ¿verdad? Y volver a hacer algo, pero hasta el momento no se dio. Muchísimas gracias, Rodrigo. Entonces, Rodrigo, hermosa integrante en aquel entonces del coro de niños que recibió al Papa Francisco en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en el 2015 durante esta visita oficial del Papa Francisco a Paraguay. Gracias, Jorge. Sin lugar a dudas, muchísimas historias que dejó a su paso tras la visita del Papa Francisco a nuestro país, que por supuesto vamos a seguir recordando también tantas historias, tantas anécdotas, lo que fue su paso por aquel entonces por Paraguay. Gracias, Jorge. Y hablando de lo que fue aquella vez también, uno de los anuncios que ya se había hecho por aquel entonces era sobre el primer cardenal paraguayo. Se hablaba ya con insistencia hasta que el 27 de agosto del 2022 finalmente se convirtió en una fecha histórica para la Iglesia Católica Paraguaya, porque el Monseñor Adalberto Martínez Flores fue designado el primer cardenal paraguayo. Exactamente, y de esta manera, por primera vez también en la historia de nuestro país, un cardenal paraguayo va a participar del cónclave, un legado también de Francisco. Esto va a ser en una reunión en la que los cardenales menores de 80 años se van a reunir en la Capilla Sixtina para poder elegir al sucesor del Papa Francisco, y el cardenal va a viajar el día de mañana a Roma para lo que va a ser esto. Decía él que a las 13 horas, a la 1 de la tarde, decía hoy en la conferencia de prensa que va a estar viajando para Roma. Habló un poco también de lo que espera del próximo Papa, la línea que pueda llevar adelante, si va a ser una línea reformista como fue Francisco, o quizá una línea un poco más conservadora como fueron los otros sumos pontífices también. Esto es lo que decía el cardenal Adalberto Martínez con relación al cónclave, a la elección del próximo Papa, y lo que dejó también Francisco a su paso. La mayoría de los cardenales han sido nombrados, la mayoría, digamos, por el Papa Francisco, y él siempre tuvo un perfil de ser, bueno, muy cercano a los pobres. Allá en Argentina hay sacerdotes que trabajan en las periferias, y él mismo le animaba a los sacerdotes de ir hacia las periferias, donde están los sacerdotes de la arquidiócesis, sobre todo Buenos Aires. A mí me tocó estar en diciembre visitando a nuestros migrantes en Buenos Aires, migrantes paraguayos, y me tocó de ir hacia esos lugares. Porque muchos de nuestros compatriotas viven allá, y creo que la iglesia en Buenos Aires y también acá en Paraguay, el perfil nuestro de iglesia es hacer una opción por los pobres, sabiendo de que, bueno, que Dios hace una opción por nosotros para poder servir especialmente a poblaciones más vulnerables, a situaciones de vulnerabilidad que encontramos. Y me parece que sí, que el perfil del Papa Francisco es que todos somos hermanos. De hecho, tiene una encíclica muy importante sobre esa. Y también es un defensor asiduo de la casa común, del medio ambiente, de la ecología humana y la ecología natural. Bueno, ahí está el cardenal Adalberto Martínez, que va a formar parte también del cónclave para elegir al próximo Papa, al sucesor del Papa Francisco. Este proceso podría llevar entre 15 a 20 días más o menos. Veremos si tenemos rápido el humo blanco, si vamos a ver en reiteradas ocasiones el humo negro,
como ya se dio en otras oportunidades. También hay mucha expectativa con relación a lo que va a ser esto. Ellos van a estar encerrados hasta tanto puedan elegir al próximo papa. Exacto, van a estar encerrados, aislados de absolutamente todo, decían, sin teléfono, sin internet, y votan los cardenales menores de 80 años, que son máximo 120, y dicen que son como un grupo cerrado que vienen de todo el mundo. Deben guardar silencio absoluto, y si rompen ese secreto o ese silencio es una excomunión directa para aquel cardenal que hable antes de tiempo. Rolando, en total fueron 12 años, 1 mes y 12 días de pontificado, mandato al que llegó el Papa Francisco para suceder a Benedicto XVI, quien había dimitido después de 598 años. Después de todo ese tiempo, un papa pudo renunciar o renunció para poder dejar ese pontificado.